Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de testing. Hoy toca hablar de cómo dividimos nuestro código dentro de un test para que resulte lo más inteligible posible. Para lograr que nuestras pruebas sean fáciles de entender y que además estén centradas en la verificación de un único comportamiento, se suele recomendar una estructuración de los tests en tres fases. Según la metodología, en inglés se habla del patrón given, when, then, o bien del patrón más mnemotécnico de la AAA, arrange, act, assert. A continuación, vamos a mostrar estas fases con un ejemplo práctico. Hemos añadido a nuestro proyecto del vídeo anterior la siguiente clase de calculadora, que por ahora contiene un método sumar que simplemente recibe dos números y devuelve la suma de los mismos. También hemos creado la clase calculadora test y hemos declarado el método que debe probar la correcta funcionalidad del método sumar. De acuerdo a los patrones que hemos mencionado, nuestro código de prueba se dividiría en las tres fases que hemos escrito en los siguientes comentarios. Esto podría leerse del siguiente modo. Given, es decir, dado un escenario, dada una casuística concreta. When, cuando probamos determinado código. Then, entonces esperamos que el resultado sea uno en concreto. Arrange sería un sinónimo, una traducción de preparación o preparatoria. Act, ejercitamos nuestro código de prueba, ejecutamos, llamamos. Assert, ¿de acuerdo? Validamos, verificamos. Así pues, vamos a implementar este método de prueba. En la parte de la preparatoria, ¿qué tendríamos? Pues evidentemente tendríamos aquí nuestra instancia de la clase calculadora donde se sitúa el método que queremos probar. Aquí también podríamos tener las variables que se pasan como parámetros del método. Podríamos decir primer número que fuera el 2, el segundo número el 3. Aquí también podríamos decir que el resultado esperado, por tanto, debería de ser 5. En la fase de la llamada, pues tendríamos la llamada al método sumar, pasándole el primer número y el segundo número. Y por último, en la validación, podríamos decir que esperamos que el resultado que esperamos sea el mismo que el resultado que realmente devuelve el método que estamos probando. Así pues, nos vendríamos al terminal y ejecutaríamos de nuevo el binario de PHP Unit. Y tenemos ahora que pasa tanto el test del vídeo anterior como el test actual. Perfecto. El beneficio de dividir nuestra prueba en estas tres fases tan diferenciadas quizás no se nota tanto en este ejemplo, pero os podéis imaginar cuánto mejora la legibilidad de nuestra prueba cuando la fase de preparatoria o la fase de verificaciones es mucho más extensa. Hay equipos de trabajo que deliberadamente dejan un espacio entre cada fase en vez de poner el comentario. Yo personalmente creo que cuando se está empezando a hacer testing puede ser particularmente útil usar los comentarios. Preparatoria, llamada y validación es el orden natural de las fases para la mayoría de tests, pero existen casos más particulares en los que puede que la validación o expectativa de resultado se deba detallar antes del ejercicio del código que se prueba. Supongamos que añadimos el método dividir a nuestra clase calculadora y que queremos tratar cualquier excepción o error que suceda en su interior devolviendo una excepción de dominio personalizada que en este caso hemos llamado división excepción. Si quisiéramos validar que dicha excepción de dominio es realmente lanzada, podríamos crear un método de test que tratara de dividir un número entre cero. Como podéis observar, para este caso particular, la fase de validación o expectativas debería ir irremediablemente antes de la llamada al método dividir, es decir, que nuestro orden natural de las fases estaría ligeramente invertido. Aplicar una estructura de tres fases en tus tests redundará sin duda alguna en un código mucho más limpio para todos los compañeros con los que trabajes.
Esperamos que lo pongas en práctica y hasta nuestro próximo capítulo, un fuerte abrazo.